Bueno, buenas tardes, como quedamos a las 2:05 iniciar, entonces vamos a dar inicio a la sección del día de hoy. Por favor me confirma si me escuchan. Ok, muchas gracias. En este momento les voy a compartir pantalla y revisamos lo que tenemos para el día de hoy. Ok, listo. Entonces yo creo que ahí está. Bueno, pues como ya sabemos, iniciamos la tercera semana. Esta tercera semana, igual que las 2 semanas anteriores, estamos con dos actividades que por desarrollar. De pronto recuerdo, de pronto voy a insistir en que algunos aprendices, pues las actividades que han estado entregando no son como las acordes a lo que solicitan en la guía de aprendizaje. Entonces, ese llamado como de atención para que por favor algunos aprendices revisen muy bien qué es lo que se solicita. De pronto algunos me envían documentos que no son, actividades que no son, entonces ese es como antes de dar inicio a las actividades para la semana 3, que revisen lo de la semana 2. De la semana 1, entre la semana 1 y la semana 2, algunos aprendices no tienen los 70 puntos, están con 65, 68, es por la razón de que tienen algo pendiente. O pronto, por ejemplo, en el de la semana 1 iniciaron el mapa mental que tenían que hacer, solamente hicieron lo de la parte de la empresa, información de la empresa, las funciones de la empresa, pero no hicieron el mapa conceptual. Entonces se está a la espera de que por el mismo enlace donde ustedes enviaron la actividad, por ese mismo enlace ustedes pueden consultar qué es lo que les quedó faltando, cuál es su calificación y hagan esa revisión, porque si hay varios aprendices que tienen calificación sobre 65, 68 puntos, o sea, les hace falta son 2 puntos, pero la idea es que tengan gran parte o la totalidad de la evidencia. Entonces, eso sería como esas sugerencias, tanto para la semana 1 como para la semana 2. Revisen bien qué es lo que deben de entregar. De pronto encuentran un material que no es el correcto y lo envían así. Entonces, tomémonos ese tiempito en revisar en realidad qué es lo que debemos de entregar y que sea acorde a lo que se les está solicitando en la guía de aprendizaje. Porque recuerden, para cada semana hay unas actividades, pero también como hay unas actividades, hay una guía que nos trata de orientar y darnos las mejores pautas para decir qué es lo que se debe realizar en cada una de las actividades. Los que han estado muy pendientes de las actividades pues han entregado sus evidencias tal cual como se les solicita la actividad, y su calificación pues ha sido satisfactoria. Casi de los 90, 95, 100 puntos no han tenido ningún inconveniente. Les recordamos que para poder aprobar un resultado de aprendizaje tienen que tener sobre los 70 puntos. Bueno, los resultados y las actividades, ¿no? Recordemos que un resultado se aprueba cada semana, pero casi cada resultado de aprendizaje está constituido por dos actividades o dos evidencias que son las que ustedes deben de enviar. Otro de los errores comunes que se he encontrado en la calificación, por decir, en la semana 2 teníamos dos actividades, como les he comentado en varias ocasiones. Para cada actividad hay un enlace diferente y que debe ser el correspondiente para enviar la actividad que ustedes deben de enviar. Entonces, había un enlace para que ustedes enviaran el cuadro comparativo.
y otro que era el taller aplicado. Entonces algunos lo que hicieron fue el proceso inverso, o sea, no tuvieron en cuenta cuál era el correspondiente enlace para cada evidencia y hicieron, trucaron ahí, o sea, por donde correspondía la evidencia, enviaron por un enlace donde tenían que enviar una evidencia, enviaron el otro documento. Entonces traten de revisar bien eso, porque nosotros pues digamos, o sea, yo me percato de eso, así lo entregó este de acá y el otro acá, pero desde la parte del seguimiento de la formación a nosotros nos hacen esas revisiones y no deben de quedar inconsistencias. Entonces los que han hecho ese tipo de cambio pues se les coloca una nota inferior a los 70 puntos con el fin de que logren enviar la actividad correspondiente por el enlace que es. Entonces esa sería también como las sugerencias o los errores que uno comúnmente detecta en la entrega de actividades de las diferentes actividades. Entonces eso sería, no sé, pues los que son bien, los que no, los que han hecho esto, pues ahí tratarán de entender, pero es algo que se logra identificar mucho en todas las fichas, y entonces uno lo dice y se ha presentado. Creo que algunos de ustedes pues son conocedores de esto y se darán cuenta que han hecho las cosas así tal como se las estoy comentando. ¿Listo? Bueno, para las actividades de la semana 3, como siempre pues tenemos una actividad de aprendizaje 3, hay un resultado de aprendizaje que se debe aprobar, son 4 resultados como les comenté al principio. Esos 4 aprendizajes, dale un momentico, listo. Entonces la actividad, lo que yo les estaba comentando, la actividad de aprendizaje de la semana 3, ¿cierto? Tenemos un resultado de aprendizaje que es el que estoy seleccionando en este momentico. Ese resultado, para que yo o ustedes lo puedan aprobar, para que este resultado de escribir las características de las bases de datos por una aplicación se pueda aprobar, ustedes deben de tener tanto esta actividad, ¿cierto? Tanto esta actividad en A, o sea en aprobado, y la otra actividad que es la que evidenciamos que dice documento aplicar. Ya les comento bien en qué consiste cada una de estas dos actividades, pero lo que sí les quiero es como recalcar que para poder aprobar el resultado se deben de aprobar las dos actividades que se solicitan o las dos evidencias que se solicitan para la semana 3. Entonces tener en cuenta esa parte. Tal cual como estaba en el cronograma de actividades, pues también teníamos la sección programada para el día de hoy, la hora y las dos actividades que les he estado comentando. Entonces para esta semana hay que realizar 2 actividades, casi como ha sido constantemente entre cada semana, han sido de 2 actividades. Entonces ¿cuáles son las 2 actividades que tenemos programadas para esta semana? Entonces una es parte de esta evidencia, que es una actividad interactiva, y es identificar los conceptos de normalización en las bases de datos. Y la otra actividad, ¿cierto?, que es la que tengo acá, es un documento, aplicar la técnica de normalización a una base de datos en una empresa. Entonces esas son las dos. Ya hacemos como un desglose de la guía de aprendizaje. Lo que sí hago mucho llamado a atención es que por favor revisen la guía de aprendizaje. Algunos no revisan la guía y envían las cosas hay veces sin mirar si eso es lo que están preguntando, si es. Entonces como punto de partida para hacer sus actividades es revisar la guía, porque en ella nos dan las orientaciones suficientes para ver qué es lo que se debe de entregar en cada evidencia. Entonces tenemos 2 evidencias: actividad interactiva, identificar los conceptos de normalización en las bases de datos, y una evidencia, un documento, que es aplicar la técnica de normalización a una base de datos en una empresa. ¿Listo? Las fechas ya sabemos. La fecha de inicio pues fue el 14 de febrero, y la fecha de finalización, cronograma, de acuerdo al cronograma, cuando termina esta semana 3 vendría a ser el 20 de febrero. ¿Listo?
Por aquí se les recuerda que la fecha límite de entrega de casi todas las evidencias, eso es, pues, se los he comentado en todas las secciones. Acá se coloca la fecha de terminación de la semana, pero todas las evidencias van a estar disponibles para que ustedes puedan o participar o enviar las correspondientes evidencias hasta el 28, hora 11:30 de la mañana. Una vez finalizada esa, pues ya no se puede recibir las evidencias por lo que demanda, que es revisar la evidencia. Si hay que hacer ajustes, pues si lo envían a la última hora no se va a poder hacer los ajustes, entonces se contaría de que no se pueden recibir evidencias después de la hora de finalización. Por eso he tratado de que todos los enlaces estén disponibles desde la fecha en que inicia en cada semana y con la fecha de finalización hasta el último día. Pero lo dije en secciones anteriores, por favor no dejemos para lo último y después no tengamos tiempo de cómo hacerle ajustes o modificaciones a las actividades que ustedes hayan enviado. ¿Listo? Entonces esas son las actividades que se deben de entregar para esta semana 3. Por favor revisen la guía. Sin embargo, ahorita les voy a hacer como un desglose muy general de lo que está en la guía, pero sin embargo la revisan, porque es que vuelvo y repito, hay varios aprendices que no revisan y me envían cosas que no se les está solicitando, no se les está pidiendo. Revisen sus comentarios que tienen las calificaciones, porque hay algunos que me envían el mismo documento en los 3 enlaces. Entonces, o yo no sé si es que algunos piensan que uno no revisa las cosas y porque me envían cualquier cosa, con eso ya es suficiente para que aprobarles la calificación. No, en mi caso pues no, yo todas las evidencias que han enviado las reviso y trato de calificar de acuerdo a lo que envíen. Entonces, por favor, esa sugerencia, traten de revisar bien sus documentos, lo que envían, si es lo que se está solicitando y por el correspondiente enlace que se debe enviar cada una de las evidencias. ¿Listo? Entonces, esas serían las dos actividades para la semana 3. Entonces tratemos de mirar como generalidades de cada una de esas actividades y qué es lo que, por dónde las encuentra, por dónde las podemos consultar y qué es lo que se deben de desarrollar. Creo que en las anteriores no fue muy específico de pronto en lo que es que hay que hacer esto y esto, o por lo menos en la primera sección, pero la de 8 días y en esta sí, porque como les he comentado, no me están revisando la guía y si ustedes no revisan entonces no saben qué realizar, y si no saben qué realizar pues envían cualquier cosa que se les ocurra. Entonces no, de eso no se trata. La idea es tratar de hacer lo que nos están solicitando en las guías de aprendizaje. ¿Listo? Si ustedes tienen algo por mejorar de la evidencia o si envían el documento que no es, pues vuelvan a hacer el proceso, envíen lo que yo estoy revisando casi constantemente. Entonces de pronto si lo envían ahorita no lo revisen en el mismo momento, pero a más tardar entre el resto de la tarde o mañana, a más tardar pasado mañana ya se le hará la correspondiente revisión y calificación. Entonces no diga que porque no lo pudieron enviar el momento, a la hora y todo eso, ya no van a poder. No, o sea, los enlaces están disponibles y ustedes pueden enviar nuevamente su evidencia si no está al 100% o por lo menos no está sobre los 70 puntos que se requieren para poder aprobar la evidencia. Entonces esa sería la recomendación. No sé, de pronto como que hay algún compañero que quiera preguntar algo por ahí, o eso escuché que hay un micrófono como abierto. ¿Me equivoco? Bueno, continuemos entonces. La actividad de aprendizaje 3, ¿cierto? Dentro de la guía, lo que están observando ustedes en la pantalla está extraído tal cual como está en la guía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces hay unas actividades de contextualización, otras actividades de apropiación. Entonces miremos dentro de las actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje, qué actividades ustedes deben desarrollar.
y miremos si son calificables o no es calificables, y de ahí ustedes deciden si las realizan o hacer. Pero por lo general siempre las actividades de contextualización no son calificables o no las solicitan en las actividades de apropiación, que leemos la respuesta a estas interrogantes. Entonces, ¿cuál es? Reconocer la importancia del concepto de normalización en una base de datos. Aquí hay un enunciado, vuelvo y repito, eso está extraído de la guía de aprendizaje, ¿no? Teniendo en cuenta los conceptos sobre bases de datos y modelo de relación vistos en las actividades de aprendizaje 1 y 2, y a manera de reflexión inicial consulte en internet acerca de los conceptos de normalización. Además, determine su importancia y aplicación en las bases de datos. Ahí hay una nota que dice: nota, la actividad escrita de reflexión tiene como finalidad encaminarlo en el desarrollo de los temas de la actividad de aprendizaje. Por lo tanto, no es calificable, sin embargo es importante su realización, ya que puede ser solicitada más adelante en esta guía de aprendizaje. Pues aquí dice que no es calificable, pero más adelante dicen que anexemos la respuesta a esta pregunta. Entonces es más que todo consultar acerca de los conceptos de la normalización en una base de datos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, no es calificable, sin embargo no lo solicitan en la guía más adelante. Aquí ya empezamos con la actividad interactiva, ¿sí? Si yo me regreso un poquito, aquí teníamos entre las dos actividades una actividad interactiva, que es identificar los conceptos de normalización en las bases de datos. Entonces, ¿de qué consta o qué requiere esta actividad interactiva? Por eso les dije, voy a tratar de desglosar más adelante cada una de estas dos actividades, tal cual como están planteadas en la guía, que es lo que les he dicho. Disculpen que sea como tan reiterativo con las cosas, que es que no están revisando, pero pues si partimos de qué es lo que debemos desarrollar y lo tenemos claro, yo creo que no vamos a tener ninguna dificultad en realizar las evidencias. ¿Listo? Entonces, la actividad interactiva: identificar los conceptos de normalización en las bases de datos. Esta está dentro de las actividades en la guía de aprendizaje como una actividad de apropiación del conocimiento, digamos como un TIC, ¿sí, no? Cuando ustedes vayan a enviar la evidencia, para determinar cuál actividad es que es, por qué enlaces que la debo de enviar. Entonces, si ustedes están desarrollando actividad interactiva, identificar los conceptos, cuando yo tenga el enlace, así mismo debe aparecer la actividad tal cual como se suele estar descritas acá. ¿Listo? Entonces acá hay como un enunciado de lo que son las bases de datos, ¿cierto? La parte de la normalización, y acá dice que el propósito, al final, esto ya como lo último. De todas maneras, lean la guía y se comentan un poquito. Dice que el propósito de esta actividad es que usted le ayude a Anita y a su equipo de trabajo a identificar los aspectos más relevantes de la normalización de la base de datos. Para ello, seleccione la opción correcta en cada pregunta y posteriormente haga clic en el botón verificar para validar el resultado de la respuesta. Tenga en cuenta que si responde incorrectamente 5 preguntas, perderá la actividad interactiva y Anita y su equipo de trabajo no podrán desarrollar la base de datos de su empresa. ¿Listo? Eso es como prácticamente el requerimiento, lo que ustedes tienen que hacer en esa actividad interactiva. Entonces, para acceder a la evidencia, aquí nos dan unas indicaciones, cómo acceder a esa evidencia, pero ya más adelante les voy a explicar tal cual como nosotros lo tenemos en la plataforma. ¿Listo? Pues lo tengo de una forma gráfica, como si estuviéramos no directamente en la plataforma, pero sí como ustedes en realidad las encuentran en la plataforma. Entonces, esta es una de las dos actividades, la actividad interactiva, ¿cierto? Que simplemente es como responder ese cuestionario interactivo que tienen allá. Listo. ¿Cómo hacemos para acceder a esa actividad interactiva? Entonces, aquí ya tengo unas flechas señalizando, sin embargo voy a ir haciendo el proceso de marcación acá con esta ayuda. Entonces, lo primero es tratar de identificar, ¿cierto?, a esta interfaz
que cómo llego acá, yo creo que ya lo hemos, se lo he recalcado en las secciones. Sin embargo, esto es por contenido del curso. Cuando ustedes ingresan al programa de formación, en la herramienta de, en las herramientas que tenemos ahí, por ahí una opción que dice contenido del curso y nos remite hasta a esta pantalla, ¿sí, no? Como a estas nuevas navegabilidad a través de carpetas. ¿Listo? Entonces tenemos que ubicarnos, como ya tenemos de la semana 3, pues la correspondiente actividad de la semana 3. Lo mismo pueden hacer con las de las semanas anteriores, tanto de la semana 1 como la de semana 2. ¿Listo? Una vez nosotros leemos un clic en esta carpeta de la actividad 3, se nos va a desplegar la guía, que por favor la pueden consultar, el material, que es muy importante que lo consulten antes de desarrollar la actividad, porque nos ayudan a dar esas pautas o esos conocimientos necesarios para determinar qué es lo que de los temas que se están tratando. Entonces consultar el diferente material de formación. Les recuerdo que el material de formación viene descargable, o sea, en formato o en un archivo en PDF, o lo encuentran de una forma interactiva. Entonces, de las dos formas, creo que lo pueden descargar y hacer uso de él. Entonces, para hacer la actividad interactiva, que es la que les estoy tratando de recalcar acá, esa, pues vamos simplemente aquí donde dice evidencia. Entonces vamos a donde dice evidencia, que es el enlace que tengo aquí donde está esta flecha. Entonces le damos un clic en esta opción de evidencias. Cuando ustedes estén en ese enlace de evidencias, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Los va a llevar o en el panel derecho se les va a desplegar alguna información. En ese caso nosotros tenemos, pues al principio, parte de información, cómo debemos navegar, pero nosotros vamos a tener 3 pantallazos en ese lado, y aquí nos están especificando que estamos en el 2 de 3, o sea, en el segundo de 3. Entonces, cuando yo esté en el segundo de los 3 pantallazos, como lo está aquí, ya recordemos que nos podemos desplazar del primero al segundo con la flecha hacia adelante, como está acá, o si nos podemos regresar, si estamos en el 3, regresarnos al 2 con la flecha hacia atrás. Lo que sí es que para esta actividad debe estar en la 2, en la 2 de 3, así como lo tengo seleccionado aquí. ¿Listo? Vuelvo y lo recalco, tiene que estar en el segundo pantallazo para que ustedes puedan visualizar la actividad interactiva. Cuando estén acá, cuando ya estén en el segundo de 3, pues les va a dar algunas indicaciones o los pasos que deben de seguir para desarrollar, ¿cierto? Le dan aquí, lo importante es de que ustedes tienen que darle aquí, dice ver score, y aquí cuando ya estén en ver score, ya ustedes van a poder ingresar a la parte interactiva de ese cuestionario, ¿cierto? Entonces no lo hago porque por los mismos digamos privilegios, que no soy aprendiz, no puedo hacerla pero ustedes pues ya una vez esto pueden hacer el intento una y otra vez para que puedan realizar su actividad. Hasta el momento creo que hay como 2 aprendices nomás que han desarrollado esa actividad. De todas maneras, pues ahí les dejo la opción. Sería las opciones por donde deben de seguir para poder llegar hasta acá y ver la opción de ver score. ¿Listo? En la barra de herramientas también hay algo que es de score, y por ahí podrían ustedes ingresar. Entonces ahora que de pronto tengamos la plataforma, les doy las orientaciones para que logren de pronto mirar dónde encuentran este enlace. Tanto evidencias como foros, hay veces nosotros podemos hacer esa navegabilidad por acá, ubicar los foros por acá, mirar los enlaces de las evidencias por este mismo contenido de curso, pero también lo solemos encontrar en la barra de herramientas, donde tenemos anuncios, participantes, contenido del curso. Más en la parte de abajo hay algo que dice foros, evidencias y un score. Ese por ahí también creo que pueden ingresar
hacia esa actividad interactiva, y si no, pues seguir son los pasos que les estoy comentando acá. Entonces eso sería la primera de las dos actividades para la semana 3. La segunda es un documento, aplicar la técnica de normalización a una base de datos en una empresa. Entonces, ¿qué se debe desarrollar en esta actividad? ¿Y qué es lo que ustedes deben de enviar como evidencia para calificar? Dice, si revisan la guía de aprendizaje, debe haber algo de un contenido, un encabezado, algo de lo que es la parte de normalización, la base de datos y todo eso. Pero dice, por lo anterior, ¿sí o no?, con base en el conocimiento adquirido en la actividad de aprendizaje 3 y con el fin de cumplir con esta evidencia, siga las indicaciones que se describen a continuación. El primer punto, desarrolle un documento donde aplique las 3 reglas de normalización. Aquí ya nos están hablando de 3 reglas de normalización. Entonces, a la base de datos, ¿a cuál base de datos? A la que ustedes desarrollaron en la actividad de aprendizaje 2, o sea, en la que realizaban ahora 8 días, o en la que por lo menos se planteó ahora 8 días y que ustedes tuvieron plazo de entrega hasta el 13. Pero obviamente los que no han entregado, por favor sí tienen que hacerla, y antes de hacer esta actividad pues deben de contar con la actividad que realizaron, la que decía por lo menos la que hacía un requerimiento del rector del Colegio San Jorge, esa base de datos que ustedes consideraron, esas, digamos, ahí les decía que eran unas tablas que les determinaban los atributos, qué otras entidades podían tener y qué relaciones, que identificaran las llaves principales, las llaves secundarias o las foreign keys. Entonces esa actividad la necesitan para hacer ¿qué? Para aplicar las 3 reglas de normalización. ¿Listo? Dice como en el ítem 2, en el mismo documento, ¿cierto? En el mismo documento responda a los interrogantes planteados al inicio de la guía de aprendizaje. En la evidencia, reconocer la importancia del concepto de normalización en una base de datos. Entonces, no sé si se acuerdan que hay unas actividades de contextualización que yo les dije, no es calificable, pero más adelante la van a solicitar en la guía. Entonces, aquí la solicitan ya como un ítem 2 en este documento, y debe contener la base de datos normalizada, y debe tener la respuesta a las interrogantes que se plantearon en las actividades de contextualización. Y pues como un ítem 3 acerca de tratar de hacer un buen uso y manejo de un lenguaje técnico. Como nota, desarrolle esta evidencia con la herramienta ofimática de su preferencia y envíela al instructor. ¿Listo? Esas serían las 2 actividades que tenemos para la segunda semana. ¿Cómo logramos ubicarnos y poder enviar esa evidencia? Entonces, hay varias opciones, pero yo siempre he tratado de explicar la opción que nosotros encontramos por el enlace de contenido del curso. ¿Listo? Similar que hace ratos, ¿cierto? Teníamos en contenido del curso la actividad 3. Aquí iríamos ya donde dice evidencias. Ya no estamos en el 2 sino en el tercero. Aquí sí se me olvidó, bueno, esa partecita se me quedó por fuera. No creo que sí está aquí. Sí, en la parte de acá nos recuerda que tiene que estar en la 3 de 3. La actividad interactiva, ¿en cuál debía estar? En la segunda, y la actividad del documento en la tercera, para poder nosotros ubicarnos en esto, porque las dos tanto era por evidencias, pero pues si yo le doy, el primero es parte de información, el segundo es la actividad interactiva, y este tercero es el que nosotros encontramos la evidencia del documento, donde es aplicar la técnica de normalización. Para hacer, ya saben lo que tienen que hacer, pues simplemente para ir el enlace y subir la evidencia, pues le damos aquí donde dice ver evidencia, y
seguirían los pasos que yo creo que ya más de uno ha hecho para poder entregar la correspondiente evidencia. Listo. No sé, de pronto me gustaría escuchar si tienen alguna duda, alguna inquietud. Quien quiera por favor, puede alzar la mano y yo le voy dando la palabra. Profesor, esta es una actividad nueva ya de esta semana. ¿Perdón, la actividad qué? O sea, ¿cuántas actividades tiene esta semana? ¿Dos, cierto? Sí, dos. La actividad interguía y el desarrollar la normalización de la actividad de la base de datos que se lo citó en la semana pasada. ¿Listo? O sea, la de la base de datos que se citó la semana pasada no es de la actividad 2. Exactamente. Esa misma base de datos, esa misma tabla que ustedes consideraron, hay que aplicarle las reglas de normalización. Entonces, como ustedes ya la tienen, la que hicieron en la actividad 2, pues la misma utilizan acá y hacen la normalización para no ser otra base de datos ni nada, sino que reutilizan la base de datos. ¿Sí me entiendes? ¿Eso no es lo del cuadro comparativo o es una actividad diferente? En la semana pasada eran dos. El cuadro comparativo, regálame un momentico, yo vuelvo a la pantalla anterior y acá tenemos estas son las actividades de la semana 2. La semana 2 teníamos dos evidencias. Una era el cuadro comparativo, ¿sí o no? Y otra era el taller aplicado, desarrollar los componentes de las bases de datos conceptuales. Entonces no solamente era el cuadro comparativo, era el cuadro comparativo, una evidencia, y el otro, el taller aplicado, desarrollar. Y en ese taller aplicado, vamos, ¿qué nos decía aquí? Comprender los conceptos. Ese era el cuadro comparativo. Listo, simplemente decir los tipos de bases de datos y las ventajas. Listo. Taller aplicativo. Dice que el rector del Colegio San Jorge solicita diseñar una base de datos con el fin de llevar de manera sistematizada la información que se genera. Para la elaboración de la base de datos se debe tener en cuenta, y aquí ya nos están dando algunas posibles tablas y lo que ustedes necesitan continuar, pues qué más se necesita para esa información. Listo, entonces esa era la otra evidencia que se requería para semana 2. Como aquí ustedes hacen unas tablas y todo eso, esas son las que deben de utilizar para hacer la actividad de la semana 3, que es la que tenemos acá, el documento aplicar la técnica de normalización a una base de datos en una empresa. Listo. ¿Quién fue que me preguntó? Bueno, el compañero que me había preguntado, que eso era la, no sé si te aclaré la duda. O sea que hasta ahora en total son 4 actividades entonces. Sí, y y dos de la semana pasada, ¿no? O sea que hasta ahora seríamos Por 6. eso, la actividad 1 trae 2 actividades, la 2 también. Exactamente. Y hasta ahora la semana 3 también trae 2 actividades. Exactamente, así es. Correcto. Listo, profesor. Entonces, Okay. Gracias. Listo. Linita Pérez, puedes hacer uso de tu micrófono. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, me alegro. Profe, es que quería saber qué posibilidad hay de que en este espacio pues también tratáramos un poquito pues del tema en específico del cual estamos estudiando. Creo que hablamos pues de la manera en cómo se deben subir las actividades, cómo se debe hacer pues cada una de las tareas que nos ponen. Pero pues ya aprovechando que estamos, por ejemplo, hoy en la semana 3, de hacer como un repaso de lo que aprendimos de las actividades de la semana 1, de la semana 2, aclarar yo creo que un poquito el tema de lo que son las llaves principales, las foráneas, como para enfatizar un poquito más en el tema en sí de lo que queremos aprender acerca del curso. Listo. De todas maneras,
al final hay unos ejemplos, o sea, muy genéricos, donde trato de contextualizarle lo que es y lo que se debe de realizar. Pero recuerde que pues por el espacio, el tiempo, nosotros no tenemos disponibilidad de ponernos a decir puntual, porque recuerden que las formaciones de escena son autoformativas, o sea, donde ustedes tienen un material, estudiarlo y todo eso. Pero sí voy a tratar de darles como las orientaciones o las generalidades y ejemplos, porque tengo unos ejemplos, y lo que sí sé es que tengo unos videos para compartirles para que complemente. ¿Por qué? Porque por el espacio y por el tiempo, o sea, para la parte de base de datos, una clase bien dada necesitaríamos unas 3-4 horas. Entonces ahí sí nos toca como pues aprovechar esos espacios para aclarar las dudas y contestar. Esto de que parece muy obvio, pero mira, hay aprendices que todavía no saben utilizar la plataforma, no saben enviar las evidencias porque son constantemente. Entonces esos son los lineamientos que tenemos que utilizar y contextualizarlos entre las actividades de aprendizaje que deben realizar. ¿Listo? De todas maneras, listo, bueno, señor. Sí, de todas maneras, mire que en internet nosotros encontramos mucha información, hay veces hasta bien complementada, entonces sería los videos que yo les voy a compartir que hablan de la parte de normalización, que los tengo al final, los enlaces para que ustedes los consulten, y pues en lo personal me parece que están bien explicados y lo que digamos ustedes necesitan poder aclarar, porque no todos estamos en iguales de condiciones, algunos no han revisado ni el material de formación, algo otro eso. Entonces sí sería importante pues de que para poder dar una clase empecemos como desde el principio, pero pues los lineamientos de escena de la formación virtual no los plantean así, y así debe ser, porque recuerden que ustedes deben de dedicar 2 horas diarias para consultar el material, para estudiar, para no solamente con el material, sino hacer consultas externas. ¿Listo? Listo, bueno, señor. Ok, muy bien. Bueno, ¿quién más tiene algo otra duda? Bueno, listo. Entonces, continuemos con la presentación. Listo. En esta parte hemos hablado, bueno, les había comentado de las actividades que ustedes han venido desarrollando. Cuando ustedes por contenido del curso no quieren ubicar los enlaces, lo pueden hacer por aquí. ¿Por qué hago, digamos, como referencia a esto? Esto lo encuentran en la pestaña que dice evidencias. Ustedes vienen aquí donde dice evidencias. Hasta el momento pues no van a poder visualizar la que dice documento, aplicar la técnica de normalización a una base de datos en una empresa. Solamente vamos a tener, creo que es así, la que no vamos a tener es esta: estudio de caso, diseñar una base de datos relacional, porque esa es la de la próxima semana. Pero digamos que si en la semana 1 había una de aplicar los conceptos y usted no sabe por dónde encontrar el enlace, por favor lo pueden hacer a través de estos enlaces de evidencias. ¿Listo? ¿Por qué digo? Porque es que me están enviando todos o por un mismo enlace, o por el de, digamos, de cuadro comparativo, lo envían por el de aplicar los conceptos, el de aplicar los conceptos por el de taller aplicado. Entonces eso se ha convertido en un desorden, esta parte de que no sé si de pronto no les ha quedado bien claro, pero sí ha sido como muy constante entre que usted no le envió el que era o por enlace correspondiente. Entonces por favor revisemos por estos mismos enlaces, y a partir de la actividad que ustedes quieran enviar, pues simplemente vienen, se ubican aquí, le dan un clic y los va a llevar al enlace correspondiente a la evidencia que ustedes quieran enviar. ¿Listo? Eso sería como una recomendación más de todas las que se les ha venido haciendo hasta el momento. ¿Listo?
Aquí están los videos de apoyo de normalización de bases de datos. Recomiendo que los observen como para que sirva de apoyo tanto al material que ustedes tienen en la plataforma, sino en material tanto material directamente de la formación como material de apoyo, lo pueden encontrar ahí. Y si no, pues mi recomendación es, y si no, pues ya ustedes saben que nosotros en internet encontramos pues mucha información. Entonces ya les comparto estos enlaces por el grupo por el chat de la sección. ¿Listo? Para que pues son videos de 12, 6 minutos. Creo que el más largo, no sé si era como 20 minutos el último. No recuerdo si les coloqué uno que era de 52, donde trata de darles como las mejores orientaciones acerca de lo que son la parte de normalización. ¿Listo? Aquí, ¿no? Haciendo como un poco de énfasis en lo de la parte de qué es la normalización, ¿no? O qué es cuando nosotros deseamos normalizar una base de datos, pues partimos de que tenemos toda nuestra información, en algunos momentos las tenemos como en tablas, ¿sí, no? O sea, una tabla con los nombres, con los clientes, con las formas de pago, pero en una base de datos nosotros necesitamos es como volver eso atómico, o sea, que sean en partes divisibles, pero que se puedan relacionar. Entonces para eso nosotros contaríamos en las bases de datos con las tablas, ¿no? Dependiendo si nosotros estamos hablando de un modelo entidad-relación o un modelo relacional, hablaríamos de entidades, ¿sí o no? O estaríamos hablando, digamos, dentro de las tablas, dependiendo si es alguno de esos dos modelos. Entonces, pero es muy importante, digamos, que en la actividad ustedes realizaron sus tablas con sus correspondientes atributos, pero queremos, o sea, como que tenemos todo eso de tan forma general que nosotros utilizando las reglas o la normalización, que buscamos que hacer varias tablas, pero que esas tablas se relacionen. Al tener ellas unas relaciones, ya nosotros podemos hacer consultas, y lo que se busca con la normalización es que no hayan datos repetidos. O sea, cuando yo tengo una base de datos de 10, 20, hasta 50, 100 registros, pues yo creo que no hay tanta dificultad en hacer las búsquedas, las consultas. Pero cuando nosotros tenemos de miles, incluso podríamos decir millones de datos, ahí ya se complica. Y las bases de datos cuando es redundante ocupan espacio, ¿sí o no? Espacio ya sea en el disco o en la nube. Entonces, si nosotros tenemos mucha información redundante, a la hora de hacer las consultas se va a tardar el sistema gestor de base de datos en realizar esas consultas. Entonces ahí radica la importancia de hacer la normalización y es tratar de que todos esos datos redundantes simplificarlos y que la base de datos sea digamos lo más simplificados para poder gestionarla y poder optimizar su búsqueda, sus consultas y la información que nosotros. Por eso pues aquí tenemos como un ejemplo muy gráfico que tenemos los clientes donde se tienen con sus carpetas y todo eso. Digamos que eso lo podemos almacenar como una tabla, pero todo sin ningún orden. Pero acá pues ya cuando hacemos digamos la parte de normalización y que simplemente que los datos que se duplican lo podemos crear en otras tablas y que las tablas tengan sus correspondientes llaves principales y sus llaves secundarias. Eso sería como uno del primer ejemplo que nosotros tenemos. En la base de datos, cuando hablamos de la parte del modelo, hablamos de un modelo entidad-relación que se conoce como MER, ¿no? M de modelo, E entidad y R de relación. MER, modelo entidad relación. En ese modelo la entidad es como la que va a llevar el nombre de la tabla,
¿sí o no? Digamos que aquí nosotros tenemos en este ejemplo una tabla de alumnos y una tabla de cursos. Por consiguiente, pues es como nos daría a entender que es como los cursos que están que tienen asignado algunos alumnos, digamos, en algún colegio, en alguna universidad. ¿Listo? Lo importante cuando nosotros utilizamos el modelo entidad-relación es que también nos ayuda a hacer la normalización. Ya pronto sé que no lo aplicamos tan directamente las técnicas, sino que nosotros lo hagamos de una forma tan intuitiva que de por sí la base de datos se va aplicando los criterios de normalización. Entonces, en este caso, pues en un colegio se tiene obviamente alumnos, colegio, cursos, profesores, todo eso hay que tratar es de ir identificando quiénes vienen siendo pues como las entidades, esos sujetos, esas personas o esas cosas que tienen algunos atributos particulares y que las podemos identificar en la base de datos. Entonces estamos mirando un caso muy sencillo, ¿sí, no? Entre alumnos y cursos. Entonces alumnos tienen unos atributos, ya sabemos que alumnos vendría siendo la entidad, ¿cierto? Los atributos son como las cualidades de esa persona o esa entidad. En el caso, ¿cuáles son los atributos de alumno? Pues un alumno tiene una dirección, un alumno tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una edad, tiene un DNI, que nosotros, digamos, puede ser nuestro documento, tiene un teléfono, ¿cierto? Entonces, esto es como tratar de identificar, ¿cierto? Dentro de la base de datos, los diferentes atributos que sean únicos, ¿cierto? ¿Únicos de quién? De la entidad. Y lo mismo se hace con el curso. Entonces, un curso que tiene. Entonces, tiene una fecha de inicio, una fecha de finalización y un nombre concreto. ¿Listo? Eso es lo que nosotros podemos identificar dentro de un curso. Entre un alumno y un curso, ¿qué relación puede existir? Entonces, aquí ya tenemos que él puede asistir. Un alumno puede asistir a un curso. Entonces, de eso se trata de hacerlas en los modelos, y cuando yo estoy haciendo esto de una u otra forma estoy tratando de normalizar, de que mi base de datos esté relacionado con las correspondientes tablas y que cada tabla tenga los atributos necesarios. ¿Listo? En este ejemplo pues tenemos un modelo clásico y un modelo el modelo moderno. ¿De quién? Del modelo entidad-relación. Este modelo, si acá miramos la entidad, era alumnos, y los atributos pues acá vienen en listados, ¿cierto? Listados dentro de la misma tabla. Acá lo mismo de curso. Entonces son dos formas de representación, en la clásica o la moderna. Comúnmente nosotros más encontramos como referencias en lo clásico, pero también nosotros hablamos de otro modelo que es el modelo relacional. Entonces, para que tengan como clara esa parte, tenemos un modelo entidad-relación y otro modelo relacional, que no son lo mismo. No es lo mismo el modelo entidad-relación y el modelo relacional, aunque sí constan de tablas y que hay unas relaciones entre ellos, que es lo que nosotros observamos acá en este otro ejemplo. Miren que acá les tenía la simplificación bueno, no la simplificación, sino el esquema del ejemplo anterior. Acá nosotros ya encontramos, este es el modelo relacional. Entonces, ¿qué diferencia podemos encontrar entre modelo, entidad, relación? Que la relación siempre viene en un rombo, ¿cierto? Y ahí hay un nombre. ¿Cuál es la relación que existe entre alumnos y cursos, por decir? Pues asiste, ¿cierto? Esa sería como la relación que existe entre este modelo. O sea, acá se agrega esa relación, mientras nosotros en el modelo relacional simplemente están las tablas, ¿cierto? En las tablas ya hemos logrado identificar las llaves principales, las llaves secundarias y las relaciones que tienen ahí, pero pues no tienen ese rombo y el correspondiente nombre que está ahí en cada uno de ellos. Entonces, de esto se trata cuando nosotros hacemos o queremos hacer la parte de normalización. Tratar de que la base de datos nos queden, digamos, con entidades únicas, y cada esas entidades únicas tengan sus
atributos propios de esa entidad. Por si sí, yo tengo aquí usuario, pues yo en usuario, o más claro, la entidad alumno, yo en la entidad alumno no podría decir que el alumno tiene algo que no se relacione. Por decir, un alumno tiene un carro, porque no, pues no vale como al sentido de la razón de ser en ese momentico de la base de datos. Entonces son como colocar atributos como muy propios y muy significativos que nos sirvan de información en la base de datos. Entonces eso es la parte, digamos, que se logra hacerla en la normalización, tratar de que las tablas nos queden simplificadas para que no haya tanta redundancia de datos, nosotros poderlo y a la hora de hacer las consultas, pues relacionarlos muy fácilmente. ¿Cuál vendría a ser en tabla o en cada entidad la llave principal? Yo les comenté hace 8 días que es un valor único, o sea que él no va a cambiar, ¿sí? Para el usuario en una base de datos, ¿cuál vendría a ser un dato único? Que a la hora de yo buscarlo con ese dato, pues me despliegue la información solamente del usuario que yo estoy buscando correspondiente a eso. Entonces las llaves principales, ¿cierto?, vienen siendo los atributos, un atributo único. Bueno, y una aclaración, en una tabla o una entidad no pueden haber dos llaves primarias. Lo que sí pueden haber son dos llaves secundarias, ¿cierto? Que las llaves secundarias es las que se hacen de las relaciones entre las diferentes tablas que nosotros encontramos en nuestra base de datos. Entonces, usuario tiene una llave, en este caso, ¿cuál es la llave principal o la llave primaria? Un código del usuario, ¿cierto? Pues en eso pues se especifica que debe tener un tipo de dato, una longitud. Entonces el código, porque con ese código sería, a la hora de yo poder buscar con ese código, me desplegaría la información del único usuario que yo estoy buscando. ¿Por qué no puede ser nombre? Porque yo en una base de datos puedo tener varios usuarios que se llamen, por decir, José, Pedro, Pepito, ¿cierto? Entonces no me daría como una única búsqueda de la información. Por eso la llave primaria debe ser un atributo único que se identifique a esa entidad o a esa tabla dentro de todos los atributos que tengamos. ¿Listo? ¿Cuáles son las llaves secundarias? Entonces las llaves secundarias, cuando nosotros tenemos una relación, entonces en este caso el usuario, ¿sí?, realiza, digamos, que una compra. Entonces a la hora de yo hacer la compra, yo necesito el código de quién, del usuario. Entonces este código que estaba en el usuario, que era llave principal, pasa a la otra tabla, ¿cierto?, a ser una llave secundaria. Se coloca tal así como estaba, ¿no? Voy a recalcar aquí un poquito el código, la llave primaria de esta entidad, ¿sí, no? Usuario código, aquí está simplificado. La llave principal del ingreso, ¿sí, no? Ingreso código. Entonces, de acuerdo a eso, la llave principal de compra, ¿sí, no? O el código de la compra. ¿Listo? Entonces tenemos identificadas esas llaves. Cada entidad o cada tabla debe tener, ¿sí, no?, su llave primaria. Pues no siempre, pero casi en todos los casos siempre hay una llave primaria. ¿Listo? Hay algunas excepciones, por decir. Cuando yo tengo una relación entre diferentes tablas, obviamente un usuario hace una compra, hace un ingreso, entonces hay una relación. Entonces, ¿cuál es la relación, por ejemplo, entre usuario y compra? Entonces, cuando eso hay una relación, la llave primaria pasa a ser llave secundaria en la tabla donde yo necesito relacionarlo. Cuando yo hago una compra, pues necesito un usuario que va a hacer esa compra. Entonces aquí ya viene esta llave principal, que era se le agrega usuario, código de usuario en compra. ¿Listo? Y lo mismo con el de ingreso, pero ya viene en compra. Entonces se le agrega lo mismo y se le agrega el nombre
Esas vienen siendo las llaves secundarias. Es como la relación que tengan con las siguientes tablas. En una tabla sí pueden haber varias llaves secundarias. Y aquí lo observamos, ¿no? Tenemos dos llaves secundarias. Que una es de la llave principal de este y la otra es de la llave principal de la de acá. Para que a la hora de yo hacer la consulta, pues de una compra pueda lograr determinar entre los diferentes llaves principales de cada una de las tablas. ¿Listo? Eso entonces es lo que se trata de buscar cuando nosotros identificar las entidades o identificar las tablas, que sus atributos sean únicos y mirar cuáles son las relaciones que van a tener entre esas tablas para así nosotros poder hacer bien la parte, digamos, que la normalización y que nuestra base de datos sea lo más óptimo con el fin de que no haya redundancia de información, y si hay redundancia pues va a ocupar más espacio, y si nosotros estamos en la nube y no tenemos, digamos, un buen ancho de banda y todo eso, va a volver lento la consulta, ¿no? Entonces de eso es lo que se trata de buscar en las normalización, en las bases de datos que sean casi, como dicen, atómicas, para poder hacer mejor las consultas. ¿Listo? ¿Y qué más tenemos acá? No, pues eso sería como lo que tenía para la sección de hoy. De pronto la sugerencia que hace la compañera sería muy bueno tratar de aprovechar, pero por los lineamientos de la misma formación virtual del SENA, este no es el único grupo que tengo, no son los únicos aprendices, contamos casi con 500 aprendices por mes, entonces el proceso se vuelve complicado, complejo, más de cuando no hacen la entrega de las evidencias, pues el proceso se vuelve más retrasado. Pero sin embargo, pues el SENA dice que debemos hacer las secciones y que debemos de orientarlos en las actividades, responder las dudas e inquietudes que tengan. Sí sería bueno, pues de pronto, que si el mismo nos dieran espacio a pasar con ustedes diariamente, pues sería buenísimo para sí mismo. Pero recordemos que la formación virtual sí es más que todo autodidáctico, y ya parte de cada uno de la dedicación de que ustedes leen de tiempo. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, pues hagamos uso del espacio de las preguntas y ciertas, pues sí, Geraldine. Es una pregunta. ¿Sí? ¿Se debe firmar o llenar algún formato de licencia? No, la verdad no son para control de asistencia, porque pues recordemos que son virtuales. Los cursos virtuales tienen esa cualidad de que no hay control de asistencia. En los presenciales sí, obviamente, y no, acá no. Para eso nos solicitan entre los mismos lineamientos que se grabe la sección y se comparta, para que los aprendices que no pudieron estar pues hagan la consulta posteriormente a la sección. Ok. Boludo. Sí, como bueno, podemos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto o alguna otra pregunta? Bueno, por aquí Kevin Hernández. Profe, yo tengo una pregunta. ¿En qué formato debemos enviar las evidencias? Que yo lo estaba enviando en Word, pero no sé si es el correcto. Sí, en Word casi incluso al final de dice que es en un editor de texto, y que debe estar, no necesariamente Word, pues hay varios editores de texto, ¿no? Pero sí puede ser Word el que usted utilice, al menos de que la guía diga lo contrario, pero hasta el momento casi todos han sido en Word. Ok, profe, gracias. Okay. De todas maneras, de pronto, porque si tengan duda de que lo enviaron en Word, pero, o sea, me disculpará que no es el caso suyo,
pero hay algunos que enviaron el documento en Word, pero no enviaron lo que era, pero su calificación está a menos de 70, o sea que está en D, es porque la actividad no cumple con lo que se solicitó. Entonces sí revisen, porque ante la primera evidencia se tuvo en cuenta que no estaban enviando en un documento en Word, solamente ahí en comentario estaban agregando todo. Entonces no, ahí en el comentario simplemente es bajar un comentario y ya, pero las evidencias sí son en un editor de texto, en Word por lo general. ¿Listo? Sí, Jessica, tiene la palabra. Buenas tardes para todos. Profesor, una pregunta. ¿Cómo podemos observar la calificación de las evidencias que hemos montado a la plataforma? Bueno, por el mismo, o sea, cuando usted va a enviar una evidencia, ¿cierto? En el mismo enlace usted puede consultar el comentario y la calificación. Ah, perfecto, porque por ejemplo yo ingreso a evidencias y en cada pues, documento que adjunté, pero dice 0 comentarios y no veo pues, como ninguna calificación. Bueno, ¿y cuándo lo envió? Si lo ha enviado de ayer en la tarde en adelante, no los he revisado. Porque bueno, pero si los ha enviado de ayer de mediodía a la otra semana y todo eso, no, ya todos están calificados, están revisados, tienen sus correspondientes calificación, e incluso pues no alcancé a publicar el estado de calificación de todos, de la semana 1 y semana 2, que ya estaba en eso, mejor dicho. Pero sí, ya, por eso te digo, si lo enviaste desde mediodía de ayer en adelante, no está calificado todos, pero si está, y bueno, y que incluso hoy por la mañana estuve calificado algunos, pero si es de la otra semana, el domingo y todo eso, sí están revisados, calificados y todo. Ah, perfecto, profesor. Voy a volver a mirar porque tengo pues uno que monté la semana pasada y ayer monté otro pues, pero entonces voy a verificar de nuevo a ver. Sí, en la parte ahí dice comentarios y ahí está el comentario, incluso la nota y si está en A o en D. Ah, perfecto, profesor. Listo. Y si no, pues cualquier cosa me escribes al correo o ahí mismo en dudas e inquietudes, que con mucho gusto trataré de solucionar las preguntas. Claro que sí, muchas gracias. Ok. Listo. ¿Quién? Figueral Machado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta era respecto a la última evidencia, de aplicar la técnica de normalización. Quería preguntarle si tocaba apuntar algún archivo SQL o simplemente con las imágenes de la creación de las tablas. Solamente la creación de las tablas, sí, porque nosotros estamos en el nivel diseño. Ya estudiamos un nivel de código y todo eso así. Recuerde que el curso es generalidades, ¿no? Entonces no vamos como tan más allá, pero sí sería bueno de pronto que revisara más adelante el otro curso para que puedan poner esa parte ya en la parte de codificación, que es algo mucho más interesante también, ¿no? Pero estamos a nivel de código, que es la creación de la tabla, el modelo de entidad de relaciones, la normalización, que la base de datos nos quede en el diseño lo más eficiente para su consulta, pero obviamente pues para la implementación posteriormente en algún lenguaje. ¿Listo? Listo, gracias. Ok, con mucho gusto. Tiene la palabra Luis Eduardo. Disculpe, si uno no ha enviado toda la evidencia o le falta algunas actividades, por ejemplo, puede enviar, tiene hasta el 28 para enviar la evidencia, ¿no? Sí, hasta el 28, pero yo he sido muy insistente en que no dejen todo para el último. Esta persona no quiere decir lo que yo quiero tener un condición de una porque yo no me di cuenta sino hasta una semana después de que yo estaba metido en este curso. Entonces fue ahí que me empecé a poner al día con lo que estaba pasando. Listo. Sí, o sea, cada semana se van habilitando unas evidencias. Finalizada esa semana, las actividades o los enlaces para poderlas enviar quedan disponibles casi hasta el último día de la entrega de la evidencia. Lo que yo he insistido mucho entre todas las secciones es de que por favor no vayan a entregar a lo último. ¿Por qué razón? Porque es muy complicado uno tener que calificarle el día todas las evidencias
Y si hay algo que está mal, pues lastimosamente no se les puede calificar satisfactoriamente y no quedaría aprobado. Entonces sí es bueno que traten, en la medida en que vamos terminando la semana, vayan entregando las actividades. Si no lo lograron en esa semana, pues es uno, dos, hasta el tercer día, para que así mismo no nos coja el tiempo, ¿me entiende? Esa sería como la sugerencia. Vale, muchas gracias. Ok, Luis Eduardo. Geraldine, tienes la palabra. Bueno, mientras Geraldine voy les compartiendo. Por aquí tenemos unos videos, ¿se acuerdan? Listo. Les voy a dejar en el chat de estas los enlaces a los videos. A ver si de pronto los comparto también de pronto en algún anuncio. ¿Listo? Bueno, por aquí han habido algunas preguntas. Me disculpan que no haya estado leyendo de acá. Vamos desde el principio. Buenas tardes, y, profe, qué pena contigo, pero no he podido entender ni la primera ni me he ubicado. No sé cómo hacerlo. A ver, Nata OMG. Pues Nata, he tratado de como orientarlos en lo que deben de realizar. ¿Listo? En lo personal yo creo que las actividades no son tan complicadas. Simplemente revisa la guía de aprendizaje, la guía te dice el material y eso sería como que nos ayudara a contextualizar. ¿Listo? Si no, pues trates de revisar las sesiones que hemos compartido y ahí también te irás contextualizando en lo que se va solicitando. Listo, espero que le responda a Nata esa duda. Si no, pues trataré de a ver cómo colaborarte, pero lo que sí es que hay que tratar de desarrollar las actividades que nos van solicitando. ¿Listo? Profe, buenas tardes. ¿Dónde podemos ver las notas de los trabajos que hemos montado a la plataforma? Bueno, la pregunta de Jessica, ya les comenté por los enlaces donde ustedes envían la calificación. Sin embargo, para la próxima sección les traigo la parte centro de calificaciones. En el centro de calificaciones ustedes también pueden ubicar o lo pueden buscar centro de calificaciones y ahí ubican todas las actividades y los correspondientes RA y cuáles están calificados. ¿Listo? Pero esa es otra opción, sino por donde ustedes envían la evidencia. Profe, podemos ver las notas de los trabajos que... Sí, a más tardar mañana les envío el estado de todas las notas. Obviamente no va a nombre propio, va a su identificación y ahí con su identificación ubican y miran los 4, por ejemplo, hasta ahora se les va a publicar las 4 evidencias, lo que es el foro, lo que era el tipo de empresa, el mapa conceptual. Eso es lo de la primera semana. Lo de la semana anterior, que fueron el cuadro comparativo y la base de datos del rector del colegio. Hasta ahí se les publicaría. Entonces eso yo creo que va a más tardar mañana se les publica las notas y sin embargo las pueden consultar por donde les estoy comentando. ¿Cuántos intentos hay para, si es la actividad interactiva? Creo que son 5. En la guía hice 5, yo programé 7 en realidad. Entonces si es de la actividad interactiva, las actividades las pueden enviar varias veces. Lo que sí es que si usted envió una evidencia, pueden decir ahora, dentro de una hora envía por el mismo enlace otra evidencia, pues se anula la que envió primero y queda la primera. ¿Listo? Listo, profe. ¿Me recuerda cuál es la primera evidencia que debemos entregar? Bueno, yo por aquí tengo un cuadro. Aquí podemos observar todas. La semana 1
el foro temático y el taller aplicar los conceptos de una base de datos. La semana 2, el cuadro comparativo y el taller aplicado, desarrollar los componentes de una base de datos, que es donde tenían que un requerimiento del rector. La semana 3, la actividad interactiva y el documento aplicar la técnica de normalización de la actividad que hice en la semana 2. Por ahora sería eso. Entonces ahí no sé si le respondo la... Bueno, yo creo que sí le respondí la... ¿Cuál es la previdencia? Nos pueden compartir el enlace de la asistencia. No tenemos enlaces, no puedo ver los mensajes. Sandra Ramírez, no sé cuál es el mensaje. Profe, no sé dónde subir las evidencias, estoy enredado. Bueno, por ahí les comenté en la sección cómo hacerlo y todo eso. Si subimos las actividades que faltan hoy, cuando se sabe la nota. Si la suben hoy, yo creo que más tardar mañana después de mediodía. ¿Listo? Eso sería. Yo por ahí hay alguien que está dando la mano, pero sin embargo les voy a compartir. Ahí están los enlaces de los videos para que les sirvan como ayuda, como apoyo a lo que es la normalización. Sí, Nata, ahora sí te doy la palabra. No, profe, era para decirle que gracias, que ya había entendido. Ok, Nata. Bueno, listo. ¿Algo otra duda, inquietud? Bueno, entonces yo creo que esto es todo por hoy. Les agradezco por su tiempo. Espero que sigan desarrollando las actividades para que terminen satisfactoriamente el curso. De mi parte, ya saben que tengo toda la disponibilidad de recibirlas una y otra vez, estar pendiente con las respuestas en el foro de dudas e inquietudes. Lo único que a la compañera decir una clase muy personalizada y todo eso, tratar de pronto en la próxima sección a ver como algo más que sea como más de contenido, de actividad técnica, a ver si podemos hacer algo para poderles dar ese valor agregado. Pero igual los lineamientos del SENA nos exigen de que sea de esta forma, porque se tiene el material y la parte que sea autodidáctica, entonces pues eso sería. Pero igual aquí estoy como para tratar de aclarar las dudas, para orientarlos, y cualquier cosa pues en la próxima sesión me plantean las dudas. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo, y si Dios mediante los espero entre 8 días en la última sección. Y ya saben, estoy pendiente de sus evidencias para poder ser calificadas. Les recomiendo que revisen sus evidencias si están menores, o esperar que yo les publique y mirar cuáles las tienen en D para que hagan la correspondiente revisión. ¿Listo? Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Bueno, profe, igualmente, gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno. Hasta luego. Ok, Jessica. Profe, nos vemos. Hasta luego, ok.